Muy buenas tardes. En nombre de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, queremos agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes a este día tan especial donde conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis año 2022. Este almuerzo conferencia es para nosotros podernos actualizar de los datos estadísticos y cómo estamos manejando la tuberculosis en la República Dominicana. Este evento representa parte de lo que hemos estado haciendo durante todo el mes de marzo: concientización, talleres, información vía nuestras redes sociales y diversas plataformas, porque la tuberculosis sí existe, sí es curable y necesitamos seguir concientizando a la población sobre esta enfermedad. Permítanme saludar de manera en especial al presidente de nuestra sociedad, al doctor Plutarco Arias. Igualmente saludar la presencia de los representantes de Neumonorte, del Círculo de Egresados del Hospital Salvador B. Gautier, igualmente de los pediatras neumólogos que se encuentran con nosotros, y agradecer también de manera en especial a los residentes médicos de neumología. Gracias a todos por su participación. Para dar inicio a este evento, inmediatamente llamamos a nuestro presidente, el doctor Plutarco Arias, quien tiene las palabras de bienvenida. Buenas tardes, queridos colegas, compañeros de la directiva de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, del Círculo de Egresados del Salvador B. Gautier. Saludos con ellos al maestro Amaury Rancière, que está por aquí con nosotros. Saludos a la Sociedad de Neumólogos Pediatras y a la Casa Comercial que hace posible este evento, Laboratorios Alfa. Gracias por apoyarnos, gracias de todo corazón, y reciban de nosotros el afecto, el cariño igual y la reciprocidad con que nos han distinguido en el día de hoy. A ustedes, compañeros y colegas, todos sabemos, aquí no hay que contarle a nadie de lo que es la tuberculosis, pero sí hay que contarle de cómo está la situación actual en República Dominicana y cómo está la situación actual en el mundo hoy, después del post-COVID, de la época post-COVID, como podríamos llamarle, en este 2022. En ese sentido, yo creo que vamos a tener un manjar científico, tanto de la doctora Melania Encarnación como del doctor José Caminero, dos expertos del área, y la retroalimentación de cada uno de ustedes, que yo sé que va a ser muy importante. En ese sentido, queremos dar la más cordial bienvenida y decir que hoy es un día tan importante. A mí me resulta importante doblemente porque hoy, un día como hoy, nació mi mamá, que murió a los 101 años. Y a mi mamá le dio tuberculosis antes de yo nacer, curiosamente. Entonces se curó con estreptomicina en ese tiempo. Y buena comida, ¿no? Entonces no se me olvida nunca. Y realmente tan importante este día que se nos hace aquel destello de luz que estuvo Aristóteles, que decía que la tuberculosis se pegaba por sustancias exhaladas en el aire, que entendía él en su momento, se hace años después realidad con el gran descubrimiento de Robert Koch, que pareció cuando fue a presentar a presentar lo que era el descubrimiento del bacilo de Koch en el colegio de médicos, creo que alemanes. Cuando fue a presentar todo el mundo pensaba que era una locura. Realmente, ese 24 de marzo de 1882 hace historia en el mundo, y nosotros tenemos un compromiso, y recordárselo a la directora del programa, a la eficiente directora del programa. Sabemos que tenemos un gran programa desde el año 2000, que empezó Ibelice, hasta ahora. Yo creo que hemos ido desarrollando y hemos ido caminando sobre la marcha y llegando a ver si llegamos a puerto seguro en algún momento.
y con lo que es el deseo, la programación, las metas que se han trazado en los últimos años, yo creo que hemos avanzado, pero no hemos llegado al final del túnel llegará la luz y tenemos la proyección de que en 2035 estemos libres de esta enfermedad. Ojalá que lo logremos, pero para eso seguimos necesitando, yo siempre grito por ello y es la gran necesidad de que se hagan los diagnósticos a tiempo, que la calidad de los diagnósticos sean seguros, que la vaciloscopia no siga representando en un 50% de positividad, que los técnicos que se empezaron a preparar hace 20 años, que yo sé que están más maduros, y Belice y Benjamín, que estuvieron trabajando en ese programa esa vez, yo sé que han madurado bastante y que en vez de buscar 50 campos, ahora busquen 250 seguros y se tranquilicen, basándose básicamente en darle luz a lo que tienen que darle, que es asegurar que el diagnóstico sea seguro. Que aparecieron 2 vacilos en 250 campos, pero por fin vaciloscopia positiva. Yo creo que eso en su momento llegará a terminarse cuando los medios diagnósticos sigan avanzando. Ahí hay una persona aquí que está detrás de Ibelice, que es la doctora Miguelina Rodríguez. Digo, María Rodríguez, Miguel para nosotros, Miguel para los santiagueros. Entonces, son gente que han trabajado bastante en estos programas de MDR, de que este 1.5 millones que hay en el mundo hoy día se reduzca a la mínima expresión y que todo lo que es tuberculosis para el 2035 nosotros podamos salir satisfechos. Doctor Rancière, usted que ha luchado tanto, yo sé que cuando eso ocurra tenemos que hacer una gran fiesta y que estemos todos presentes sería lo importante, todos nosotros. Así que ese espacio que esperamos que se dé en su momento es responsabilidad de nosotros los neumólogos, de seguir orientando a la población como lo estamos haciendo, de seguir diciéndole a la población cómo se transmite la enfermedad, que hay que detectarla a tiempo y cuáles son los sintomáticos respiratorios. Esperemos estar todos en ese gran momento en que, digamos, por fin hemos terminado con la tuberculosis. Muchas gracias, bienvenidos sean todos y ojalá que disfrutemos de este manjar científico que nos van a poner sobre la mesa en esta tarde. Muchas gracias. Y esa fiesta a la que hacía alusión nuestro presidente tiene fecha, y es el año 2030, cuando se ha puesto como meta por los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tenemos que poner fin a la tuberculosis. Hoy, sin lugar a dudas, tenemos que recordar el 1882, cuando el doctor Robert Koch descubrió el bacilo que causa la tuberculosis. Este año 2022, la meta a nivel mundial es que podamos detectar y tratar a tiempo a 40 millones de personas para poder lograr esta meta. Sin lugar a dudas, este evento es parte de seguir avanzando en la misma. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores que han permitido que hoy podamos estar aquí, a Laboratorios Alfa y sus productos Cistenil, Aldusol compuesto, Nebudina. Asimismo, agradecer al Laboratorio Zambón y su producto Fluimucil. Definitivamente todos los que están aquí son importantes y valiosos, pero queremos que nos permitan saludar la presencia del doctor Ricardo Elías Melsen, que es director de Gestión de Salud Pública. Muchísimas gracias por su participación en este evento. Igualmente a doña Ibelice Acosta, ex viceministra, y por siempre a nuestro querido y amado don Amaury Rancière. Inmediatamente llamamos al doctor Alfredo Matos, vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, quien tiene a su cargo la presentación de nuestra primera conferencista. Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestro manjar científico del día de hoy, con una persona que queremos y es parte de nosotros. Es la doctora Melania Encarnación, quien es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, medicina interna del Hospital Militar de las Fuerzas Armadas, Hospital Central, subespecialista de neumología en nuestra Escuela de Neumología del Hospital Salvador B. Gautier,
médico consultora para la tuberculosis multidrogo-resistente del 2007 al 2020, de la unidad técnica de TBMDR en el dispensario antituberculosos para adultos, y actualmente se desempeña como la coordinadora nacional del Programa Nacional de Tuberculosis para el Ministerio de Salud Pública. Un orgullo de nosotros, ¿verdad que sí? Y querida por todos nosotros. Con ustedes la doctora Melania Encarnación. Muy buenas tardes a todos. Para mí de verdad que me siento muy complacida porque a la vez me siento en confianza porque estoy dentro de mi gente, dentro de mi familia, dentro de mi sociedad, a la cual agradezco sobremanera el gran apoyo que nos está dando en el Programa Nacional de Tuberculosis. Gracias al doctor Plutarco, gracias a todas esas personas, a todos esos neumólogos que día a día se preocupan por esta enfermedad, que no la echan al olvido y que saben que está ahí, que existe y que con el apoyo, sin el apoyo de ellos, principalmente con el apoyo de mis hermanos neumólogos, yo creo que no vamos a poder llegar a las metas que nos estamos planteando. Vamos a ver en este día, donde se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis, vamos a ver en este momento cómo andamos en nuestro país. Tenemos que se estiman que en el 2020, a nivel mundial, enfermaron 10 millones de personas en todo el mundo, que en el 2020 enfermaron 1.1 millón de niños en todo el mundo y que a nivel mundial la incidencia, de la tuberculosis está disminuyendo aproximadamente en un 2% cada año y entre el 2015 y el 2020 la reducción acumulada fue de un 11%. Tenemos que 1.5 millones de personas murieron en este mismo año y que de eso 214,000 fueron pacientes coinfectados. Es decir, que los pacientes coinfectados están aportando mucho a esta letalidad. Se estima que entre el 2000 y el 2020 se salvaron 66 millones de personas debido al diagnóstico y al tratamiento oportuno de la tuberculosis. Nosotros estamos trabajando con la estrategia Fin de la Tuberculosis. Esta estrategia tiene como visión tener un mundo libre de tuberculosis, es decir, cero muerte, enfermedad ni sufrimiento debido a la tuberculosis. El objetivo de esta estrategia es poner fin a esta pandemia, que nosotros podamos decir en el 2035 nosotros no tenemos tuberculosis. Estos son los hitos que tiene la estrategia para el 2025. 75% de reducción de las muertes por tuberculosis, comparándola con el 2015. 50% reducir la tasa de incidencia de tuberculosis a menos de 55 casos por cada 100.000 habitantes y, sobre todo, no más familias afectadas que enfrenten costos catastróficos por esta enfermedad. Y la meta para el 2035 tenemos que será reducir al 95% la muerte, también comparada con el 2015, y al 90%, al 90% la reducción de la tasa de incidencia, es decir, menos de 10 casos por cada 100.000 habitantes. Esta es la incidencia de tuberculosis, la tendencia mundial que tiene la meta Fin para la Tuberculosis. Si nos podemos saber, miren, esta es la meta que tenemos aquí, esta es la incidencia notificada que tenemos y la tendencia actual. Miren ahí, en el 2042, en el 2015 teníamos 42 por cada 100.000 habitantes.
Si seguimos bajando, se supone, y eso es lo que la meta al 35 dice, que para el 2035 nosotros tenemos que llegar a 4.5 por cada 100.000 habitantes. Si nosotros seguimos la tendencia actual que llegamos, miren cómo vamos a estar por ahí. Por eso es que debemos de seguir aunándose esfuerzo para nosotros poder llegar a esa meta. Esa es nuestra incidencia estimada y la notificada. Nosotros tenemos estimado 4.500 pacientes con una tasa de 41 por cada 100.000 habitantes. Quise poner aquí lo que fue 2020 y 2021 para que veamos que, fíjense que esta tasa bajó y cualquiera puede decir, oh sí, pero mira, está bajando, pero no fue así. Recuerden que estamos aquí esto fue el 2020 donde nosotros estábamos impactados por la pandemia y esta baja de esta tasa se debe principalmente a esto. Nuestros centros cerrados, muchos de esos centros cerraron, ya los servicios ya no funcionaban como tenían que funcionar, es decir, bajó mucho lo que fue la detección y tuvimos que, se notificaron muy pocos casos debido a todo esto, al confinamiento. Pero sin embargo, miren cómo cambiamos en el 2021. Nosotros en el 2021 tuvimos una incidencia de 3.273 casos para una tasa de 31 por cada 100.000 habitantes, con una brecha de 777. Si nos vamos a lo que es la coinfección, vemos que nosotros en el 2020 tuvimos una incidencia de 449 pacientes con una tasa de 6 por cada 100.000 habitantes y una brecha de 551. Esto también no escapa también a lo que fue la tuberculosis. Y recuerden que esa es una de las enfermedades, se puede decir así, que más ahora mismo nos está afectando y que está aumentando lo que es nuestra mortalidad. Y tenemos una incidencia en el 2021 de 763 pacientes con una tasa de 7.2. Es decir, que si comparamos con el 2020, vemos que estamos avanzando. Esa es nuestra mortalidad estimada. Vemos aquí, lo más importante de aquí, de esta gráfica, es ver cómo la diferencia que hay entre la mortalidad del paciente con tuberculosis, pero VIH negativo, y el paciente tuberculosis, y es decir, el paciente coinfectado. Vemos aquí la tasa sería en pacientes no infectados 1.8, pero cuando nos vamos a los pacientes coinfectados, esa tasa aumenta a 2.2. Es decir, aquí tenemos un problema en los pacientes coinfectados. La incidencia y la carga. Vemos aquí en este mapa, aquí la incidencia de estas son las provincias, las que se ven más oscuritas, serían las provincias donde más casos tenemos, como es aquí en el Gran Santo Domingo, la Altagracia, lo que es el Ceibo y Puerto Plata. Esto aquí es lo que es la incidencia, pero si nos vamos allá, lo que más carga de casos nos da es el Gran Santo Domingo. Ahí es que tenemos la gran mayoría de los casos. Ahí es que tenemos la carga más alta en lo que es el Gran Santo Domingo. Esta gráfica también yo la quise traer porque ustedes saben que fuimos muy azotados por el COVID. Y vemos aquí que este sería, la parte azul sería lo que fue el 2020 y el rojo sería lo que fue el 2021. Fíjense aquí vamos más o menos bien, pero miren aquí, cómo bajó en el 2020. Recuerden que aquí estábamos, ahí es que inicia, en ese segundo trimestre es que inicia la pandemia y la pandemia, como decimos, nos da con banda y nos encierra prácticamente a todos.
Después de ahí, ya ustedes ven todos los meses que seguimos confinando, en confinamiento, pero ya en el tercer trimestre vemos cómo nos vamos igualando prácticamente al 2021. La edad tenemos de 25 a 44 años, esa es la edad que más se afecta, y el sexo más afectado es el masculino. Lo sentimos por los varones, pero se siguen todavía hasta hoy afectándolo el sexo masculino. Si ustedes ven aquí, vemos aquí que lo que es los niños, vemos aquí que dice, oh, pero esto está muy bajito. No, es que quizá ahí no se estaban buscando, es que no estamos buscando a los niños, no estamos buscando esos contactos. Recuerden que detrás de cada adulto, detrás de un niño enfermo, hay un adulto enfermo. Entonces, si hay un adulto enfermo, tenemos que buscar esos niños, tenemos que estudiar esos niños. Y quizá por eso lo vemos así como en 0.2% de los menores de 15 años. VIH, la coinfección, nosotros tenemos el 25% de pacientes coinfectados. Todas esas provincias que están para acá, si ustedes ven, tienen 59, 55. Estas que están aquí por encima, tienen un porcentaje que sobrepasa a lo que es nuestra línea, que es el 25%. Las que están por aquí, mírenlo aquí, esto sería Montecristi, Puerto Plata, Samaná, El Ceibo, La Altagracia, todas estas provincias que están aquí son de aquí las que nos dan el mayor porcentaje y sobrepasan ese porcentaje. Las que están por debajo del 25% no quiere decir que nos vamos a descuidar de ella, sino que todavía estas siguen siendo un gran desafío que nosotros tenemos que cada día ir trabajando más en ella y no descuidarnos de ella. Estos son nuestros indicadores. Ustedes ven aquí muchos números, pero yo voy a tratar de reducírselo un poquito. En el 2021, de los 3.432 pacientes, vemos que el 93% en el momento de su diagnóstico y de iniciar tratamiento conocían ya su condición de VIH. ¿Qué quiere decir? Estamos tamizando todos los pacientes que diagnosticamos con tuberculosis, se tamizan para VIH. Igual, todos los pacientes VIH se tamizan para tuberculosis. Y vemos aquí también que en el 2020, del 66% aumentamos al 84% los pacientes que están recibiendo ARV, que están en ARV. Una de nuestras poblaciones vulnerables, tenemos los migrantes que están dentro de lo que es nuestras poblaciones vulnerables, es decir, nuestras poblaciones punto para nosotros trabajar. Y vemos que lo que podemos ver aquí es que miren cómo fue el porcentaje de los casos hasta el 2019. Fíjense que en el 2019 comenzaron a aumentar a un 11% y se han mantenido así. Es decir, que gracias a las intervenciones que estamos haciendo y a los trabajos que estamos haciendo, estamos aumentando, estamos investigando estos pacientes y estos números han ido cambiando. Los privados de libertad, también otra de nuestras poblaciones vulnerables, que en este sentido debió de ir primero, porque aquí tenemos más, de verdad,
el porcentaje de ellos es mucho más. Ahora mismo, fíjense que también se habían mantenido dentro de un 4 a un 7%, pero ya para el 2019, con los trabajos de intervenciones a los centros penitenciarios, hemos aumentado ese porcentaje y hoy en día ocupan el 12% de la población con tuberculosis. Resultado de tratamiento. Hemos tenido el éxito de tratamiento, vemos que de un 80% aumentamos el éxito de tratamiento a 84%, pero todavía tenemos que seguir más para nosotros poder llegar a la meta. Vemos aquí también que todavía nos preocupa y para nosotros también es un gran desafío los perdidos en seguimiento y las muertes. Que queremos que pacientes que no nos abandonen y mucho menos pacientes que no fallezcan, como dice la estrategia. Tenemos los pacientes MDR, que ustedes saben que en estos, los neumólogos, en los últimos años hemos tenido que lidiar mucho con lo que son los pacientes MDR, y aquí tenemos a la doctora María Rodríguez, quien es la encargada. Aquí, si ustedes, en esta gráfica, lo que quiero dejar es resaltar que fíjense que en el 2018, todos los pacientes, estos pacientes eran pacientes, la gran mayoría eran pacientes ya antetratados. Ahora no, cuando se hacía el diagnóstico, cuando el paciente iniciaba tratamiento y se hacía el diagnóstico, ya estos pacientes ya eran antetratados. Fíjense cómo esto ha ido cambiando y ya para el 2020 ya el 66% son pacientes nuevos, pero sumamente importante que tenemos que aclarar. Señores, esto es debido a las pruebas moleculares. Ese es el expert que nos va a detectar si el paciente es resistente a la rifampicina. Y ya ahí nosotros tenemos una idea de si ese paciente es RR. Entonces, es por eso, porque el paciente, como nosotros tenemos ya ahora como método diagnóstico principal, el expert, hemos podido, los pacientes, por eso ese porcentaje ha aumentado. En cuanto a lo que son los patrones de resistencia, tenemos que nosotros tuvimos 149 pacientes, de esos 9 tuvimos 100 pacientes nuevos y antetratados tuvimos 49 pacientes. Quise poner esta diapositiva porque nos habla de nuestros inicios. Fíjense que en nuestros inicios prácticamente el 57% de los pacientes se ingresaban. Ahora bien, los pacientes, vimos cómo en el 2020, ya esto ha cambiado. El 91% de los pacientes ya lo estamos tratando de forma ambulatoria, es decir, no se ingresan. Pero recuerden que esto es un 91%. Ese por ciento que queda ahí, ese 10% que sí amerita ingreso, queremos llamar, y qué bueno que estamos aquí dentro de los colegas neumólogos, ese paciente que necesita ingreso, nosotros debemos de tener dónde ingresar esos pacientes. Estamos pasando, señores, mucho trabajo para ingresar esos pacientes. ¿Por qué? Porque no nos lo quieren aceptar. Entonces, hago un llamado, señores. Yo sé que este quizás no sería el momento, pero hago un llamado para sensibilizar un poco y ver cómo nosotros podemos buscar tener sala para esos pacientes que requieren que se ingresen, que los pacientes se ingresen, ingresar ese paciente y nosotros no tener que rechazar ese paciente, porque, señores, incluso hay lugares donde
no se ingresan pacientes con tuberculosis, y eso ustedes lo saben. Entonces, ahí necesitaba una ayudadita. Desde el 80% de los casos en el 2019 comenzaron ya con drogas orales, todo, totalmente sin el inyectable. Este es el resultado de tratamiento. Vemos que ha aumentado, señor, el éxito de tratamiento. Fíjense cómo de un 51 aumentamos a un 60% de éxito de tratamiento, y prácticamente ya nosotros estamos en un 70 y algo por ciento, doctora, ahora ya para el 2069 exactamente, 70% de éxito de tratamiento. Y esto básicamente es debido al uso de la bedaquilina, de esos medicamentos orales, principalmente la bedaquilina, que ha hecho que este éxito de tratamiento haya aumentado bastante, y esperamos que siga aumentando. No podíamos dejar de mencionar COVID, ¿verdad? Los pacientes nuestros con tuberculosis que hicieron COVID, nosotros de los 3.516 pacientes que tuvimos en el 2020, vemos que de un acumulado desde el 2020 hasta el 2021, tuvimos 174 pacientes con tuberculosis y COVID. Pienso que era un dato que teníamos que traerlo, porque aunque ya los casos de COVID se están bajando y nosotros estamos como un chin bajando la guardia, no debemos de dejar de mencionarlo. En conclusión, señores, la tuberculosis continúa siendo un problema prioritario para salud pública. Los grupos que más se afectan, como les decía, son los pacientes viviendo con el virus del VIH, los pacientes privados de libertad y los pacientes migrantes. El éxito de tratamiento tanto de los pacientes con tuberculosis sensible como los pacientes con MDR ha aumentado, pero sin embargo continúa siendo un gran desafío los perdidos en seguimiento y las muertes por esta enfermedad. Por eso, siempre debemos de estar atentos, debemos de estar activos a trabajar contra esta lucha. Para poder alcanzar estas metas y estas estrategias, fin a la tuberculosis para el 2035, se deben fortalecer todas estas intervenciones, garantizando la participación intersectorial, el apoyo comunitario y de la sociedad civil, que últimamente está jugando un papel sumamente importante en esta lucha. Pero debemos de aunar esfuerzos, todos esos sectores debemos de aunar esfuerzos para poder poner fin a la tuberculosis. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Es invertir, y invirtiendo de esa forma, nosotros vamos a salvar vidas. Pero no invertir, como decían esta mañana, no invertir con dinero, no invertir con que te voy a ver, no, es invertir en ver que este que vive allá abajo, se enferma de tuberculosis, que si yo tengo que bajar allá, yo voy a bajar allá, que si como no él venga donde mí, sino yo ir donde él, para nosotros así poder captar mucho y poder ponerle fin a la tuberculosis y poder cumplir con esta estrategia. Muchas gracias, señores, de verdad. Bien, agradecemos la participación, como siempre, la doctora, dándonos nuestras pinceladas que tenemos que saber con relación a tuberculosis. Vamos a aprovechar ahora, antes de la próxima conferencia, alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer con respecto a lo que la doctora acaba de discernirnos a todos. Doctora, felicitarla primero por ese manjar, como dije en principio, que usted nos iba a traer, y a ponernos al día. Una pregunta, ¿qué cantidad de tuberculosis ha aparecido, no con COVID, no, post-COVID,
porque se sabe que se usaron muchos esteroides, pacientes que en un momento fueron tuberculosis, que tuvieron prima infección, se pudieron haber reactivado. ¿Tienen números de eso? Y quería también aprovechar para recordarle que lo que en la discusión que tuvimos la semana pasada, donde se hablaba de que ya el Banco Mundial, el fondo del Banco Mundial se reducía para esos aspectos. El doctor Ricardo estaba allá también con nosotros ese día, y entonces que tenemos que ir a tocar puertas con tiempo al Congreso para que nos incluyan en el presupuesto nacional. Antes de junio tenemos que estar en eso. Estamos en eso, doctor. Y que en eso va a estar la Sociedad de Neumología junto con usted y con el Ministerio, como un soldado sea, al pie del cañón. Pero que esa pregunta, a ver si usted no la puede contestar, la que le dije primero. El número así post-COVID no lo tenemos porque no investigamos, la verdad, esos pacientes y que o tamizamos pacientes post-COVID para tuberculosis. Esa cifra no se la puedo dar ahora. Podrían llegar, pero no, de verdad que no lo hemos tomado en cuenta. Estudiar esos pacientes ya post-COVID. Sabemos que el COVID, dentro de las manifestaciones clínicas del COVID, es muy parecida muchas veces, pero tenemos también forma para diferenciar en cuanto a lo que es el tiempo de la sintomatología, incluso hasta por la misma forma de cómo el paciente viene presentando los síntomas. Este paciente con COVID presenta síntomas 3, 4, 5 días, el paciente con tuberculosis no, el paciente con tuberculosis es un paciente que viene presentando síntomas día a día y se va un poquito más largo la sintomatología. La pregunta mía era, después de, ya van 6 meses, un año que me dio COVID, pero me activé, uso de esteroides que usó bastante con el COVID, esa era la pregunta. No creo que tenga ninguna interferencia con desarrollar una tuberculosis, usted dice. No creo. Ahí mirando una conferencia. Sí. Doctora, en la prensa creo que hoy se hablaba de un brote en áreas de pacientes provistos de libertad. Sí, ¿Eso es correcto? Sí, pero no es que ha habido un brote. Y creo que en una de las preguntas que me hizo un periodista hoy lo aclaramos. No es que ha habido un brote. Dentro de las estrategias que tiene el programa para poner fin está esas poblaciones vulnerables, y los privados de libertad están dentro de esas poblaciones vulnerables y se están haciendo intervenciones, nos estamos trasladando a las cárceles para buscar esos contactos y poder diagnosticar a tiempo esos pacientes. Hemos ido encontrando casos y vamos a seguir encontrando. Yo incluso cuando vi la cifra de los pacientes que se tamizaron para tuberculosis, vi lo que eran sospechosos y lo que luego se detectó, se le diagnosticó la tuberculosis. Me sorprendí, de verdad que sí, pero después digo yo, no, pero es que si yo estoy buscando, yo voy a encontrar y vamos a encontrar mucho más. Entonces, ahí eso fue quizá lo que se escuchó en la prensa. No es un brote, sino que nosotros estamos trabajando, estamos buscando los contactos. No. Incluso yo especifiqué que no es que tenemos brote, es que estamos interviniendo las cárceles buscando esos contactos. Felicidades, doctora Melania. Yo quisiera preguntar algo que a lo mejor no es solo la doctora, aquí está el doctor Plutarco Arias, que es exministro, la profesora Ibelicia Acosta. ¿Qué tan fácil será para nosotros el tema de los objetivos con un vecino que no tiene unos programas de salud pública tan avanzados? O sea, es el tema que tienen los ginecólogos, ¿no? Reducir mortalidad materna cuando tenemos los hospitales llenos que cruzan y no tienen ningún tipo de seguimiento. Entonces esa pregunta es como una pregunta del doctor Ranciel, de escenario, porque es cierto que tenemos los objetivos, pero es que el vecino
Nosotros, o sea, no es discriminación ni nada por el estilo, ¿verdad? Y quien hace la pregunta es un mulato para que, ¿verdad? Sí, es que se trata de que tenemos un vecino que quizás no nos va a permitir avanzar tanto como nosotros quisiéramos. Sí, pero déjame decirte algo, Humberto. Los migrantes, de los casos que nosotros tenemos, los migrantes, de esos casos, ellos tienen el 10%. No es que esto nos va a aumentar sobremanera lo que es la incidencia y el número de casos que van a aumentar. Sabemos que eso es un gran problema que nosotros tenemos y que el Estado tiene que resolver. En España, ahí está Joan Cailá, y en otros países, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la tuberculosis es una enfermedad de ciudades, de hacinamiento. Y el que se va, legal o ilegal, se va y no está en las mejores condiciones, ni de vivienda, ni de trabajo, ni de protección social. No es gente que se le está buscando para sobrevivir y para mandar a sus países. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que abogar como sociedad y como dominicanos? Que el Estado asuma los programas de protección social como un derecho, que los amplíe. Es ahí donde tenemos que ir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, y no como una dádiva, ese relajo de querer vender la protección social con clientelismo como una dádiva, no, es un derecho constitucional, es un derecho. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que darle el soporte a la población, a esas poblaciones vulnerables, ampliando esos programas, haciendo ya que el primer nivel de atención sea una realidad y poder llegar a esa gente y detectarlos a tiempo. Ahora, no nos equivoquemos, no dejemos que los periodistas y los sensacionalistas nos confundan. Ni la mortalidad materna, ni la tuberculosis están cargadas por los haitianos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La mortalidad materna es reflejo de un problema de calidad de la atención, porque vamos a criticarnos para adentro, porque el 90 y pico % de los partos son institucionales y se muere la gente. Sea haitiano o no sea haitiano, dijimos, no solo migrantes. Entonces, no sé, yo estoy de acuerdo contigo. Yo sé que esa gente que viene de todas partes, incluyendo nuestros vecinos, no están en las mejores condiciones. Pero el trabajo de nosotros es, como veedores, abogar para que el Estado asuma la ampliación, la cobertura de la protección social a la población, sea quien sea, porque la tuberculosis se contagia. Entonces, un enfermo no le pregunta al otro de qué nacionalidad es. No sé si... Tiene una pregunta ya. Buenas tardes, doctora. Mi pregunta va en relación a las últimas de las drogas aprobadas por la FDA de acortamiento del tratamiento para los pacientes multidrogos resistentes, que es la pretonamida. Si esta está incluida en el programa y si está incluida el nivel de efectividad que ha tenido con los pacientes MDR. Sí, esa está incluida, la proteonamida está incluida en el programa. Pero, no, perdón. Sí, tiene que ser, sí, porque está incluida, pero ¿es proteonamida o protonmaní? La proteonamida. Nosotros, en un momento, nosotros usamos la protonamida, pero ya nosotros, dentro del esquema de tratamiento que estamos utilizando, ya nosotros no estamos usando la protonamida. Ahora, por eso la doctora Rodríguez dice que cuidado si lo está confundiendo con el protonamida. Creo que dijiste Pretomanid, que es el medicamento que se utiliza en el acortado Vipal, que fue aprobado por la FDA el año pasado. Eso tenemos nosotros esquemas para 8 casos comprados desde el año pasado. Pero lamentablemente todavía el Vipal está autorizado bajo estrictos controles de investigación operativa. Tenemos el medicamento, probablemente tenemos los casos,
pero tienen que ser detectadas la resistencia a las quinolonas al momento de iniciar el tratamiento, es decir, por una prueba molecular rápida para quinolonas. Esa prueba molecular rápida para quinolonas es la LPA, que debió haber estado disponible, pero que aún no está disponible la LPA ahora mismo ni siquiera en los laboratorios privados la están haciendo. Entonces, estamos esperando resolver ese problema y probablemente cuando se diagnostiquen esos casos, aquí tenemos ahora mismo para 6 casos, que probablemente hay sobra, pero no tenemos otras alternativas que sí se están utilizando. Pero nosotros, el país inicia ya. Tenemos aquí la doctora de los Santos, que es de la UTR 0, voy a atreverme a decirlo como primicia, un estudio operativo acortado para MDR común, que en vez de 18 meses va a durar 9 meses, pero bajo condición de investigación operativa. Que no puede ser que yo por allá comience solo y que le quite, baje y le ponga bajo los estrictos criterios de inclusión de un protocolo que está aprobado por la OMS, y esperamos que este año de eso la mayor parte de nuestros pacientes, 75%, puedan entrar en ese proceso de acortado. Y estamos trabajando para que eso sea así. Buenas tardes. Quiero felicitar a la doctora Encarnación por su exposición y porque pude apreciar que realmente el Departamento de Tuberculosis está funcionando bien. Pero me llamó la atención, doctora, que usted dijo que la incidencia de tuberculosis en los niños está baja y que usted asume que es porque no se buscan. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿El estudio de contactos en el programa tiene alguna deficiencia? ¿Habría que reforzarlo o qué sería? Tendríamos que reforzar eso, y de hecho cuando hablé sobre la causa de por qué estaba así tan baja, decíamos eso, era que teníamos que buscar más porque no se estaba haciendo, no se estaban buscando esos contactos. Sí, eso es importante porque en nuestra gestión automáticamente una persona se declaraba tuberculosa, había que ir a la casa a hacer el estudio de los contactos, que eso ayuda muchísimo. Mi otra inquietud es lo que usted habló sobre los pacientes MDR, y realmente eso siempre ha sido así, pero yo creo que llegó el momento en que se solicite la interposición de los buenos recursos de las autoridades de salud pública para buscar un lugar donde hospitalizar a esos pacientes, porque no son los que necesiten hospitalización, lógicamente, porque no es solamente el hecho de que es que no lo quieren precisamente por la peligrosidad, porque ellos pueden contagiar a otras personas que después van a ser resistentes. Y no solamente eso, sino que es una pena grandísima la que pasa en esos pacientes de verse rechazados en la mayoría de los centros médicos. Sí, el estigma y la discriminación con esos pacientes es un verdadero problema, y de verdad yo entiendo también que se hace muchas veces por ese estigma, por esa discriminación con esos pacientes. Pero, señores, a veces nosotros tenemos pacientes, ingresamos pacientes, no sabemos que tiene tuberculosis y lo manejamos por una semana ahí sin saber que tiene tuberculosis, y a la semana nos llega el diagnóstico de tuberculosis, pero ya usted manejó ese paciente por 7 días. Ahora, se necesita también que nuestros hospitales tengan sala de aislamiento también. Eso también refleja mucho de que están faltando salas en nuestros hospitales de aislamiento para ese tipo de pacientes. No, felicitar a Melania por su conferencia, muy buena, por cierto, muchos datos interesantes. Pero a mí me llamó la atención algo que me llegó de la doctora Camilo esta mañana, que en la década
en el año de pandemia, en los 2 años de pandemia, nos atrasó en una década la lucha antituberculosa. O sea, y yo estoy seguro que cuando Caminero hable dentro de un ratico, va a decir que todo el mundo vio un retroceso muy importante en la lucha antituberculosa, porque prácticamente con el COVID se arrolló todos los servicios de salud y todo se polarizó en la detección del COVID y la tuberculosis que busque la forma cómo resolverse, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es muy importante porque incluso en este país tiene que haber pasado lo mismo. Sí, claro que sí. Incluso. Entonces eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Con el COVID, la lucha antituberculosa tuvo un retroceso de una década. Oye, yo me quedé impactado cuando yo vi eso esta mañana. Lo segundo, lo que dijo Ibelice, muy interesante también, Ibelice, lo que tú dijiste, ¿eh? Muy bueno eso, porque queremos ahora querer de chivo expiatorio. Bueno, sabemos que los haitianos son un problema, eso nadie lo discute, pero tampoco podemos magnificar ese problema como si fuera un problema que los haitianos nos están metiendo. No. Lo que dijo Ibelice, yo estoy totalmente de acuerdo de que lo más importante es tener una buena infraestructura, sean haitianos o no, tratarlo y ver cómo se resuelve el problema. Y lo tercero que dijo María Rodríguez, señores, ese esquema de tratamiento que se está por experimentar, yo creo que va a ser fundamental en la lucha antituberculosa, sobre todo en los MDR-TV, porque es un tratamiento de corta duración, por vía oral, y a lo mejor no haya que ingresar a los pacientes en la mayor parte de las veces. Entonces, eso sería muy bueno. ¿Cuándo es que va a comenzar ese estudio que se va a implementar aquí, María? O sea, el tratamiento que se va a utilizar, la droga nueva que tú mencionaste. No, vamos a usar, el que va cortado es el de bedaquilina, que ya la tenemos usando hace un año, fue por eso la mejoría, pero ahora vamos a cortar el tiempo. El Pretomanid es para pre-XDR, no está autorizado para usarlo en MDR solo. El Pretomanid solo se va a utilizar en pacientes que son resistentes a las quinolonas. Es un esquema que se llama BIPAL, que se hizo el estudio y se publicó el año antepasado, y da buenos resultados, porque, claro, la tasa de perdidos en seguimiento, estos esquemas son efectivos, las drogas que estamos utilizando ahora son efectivas, estamos utilizando drogas bactericidas, estamos utilizando un núcleo de bedaquilina, linezolid y levofloxacina, 3 drogas bactericidas excelentes. Pero el asunto está que en el paciente que es resistente a la quinolona, que es el que vamos a usar el Pretomanid, perdemos una de las drogas más fuertes. Entonces, ese vamos a usar el Pretomanid. Pero eso es para la minoría. Si ustedes vieron los gráficos, solo tenemos 10 de cada 150 casos, menos del 10% son pre-XDR. Esos son los que se beneficiarían con eso. Los que se van a beneficiar con el acortado que estamos implementando ya es la gran mayoría. Y eso lo que necesitamos es que se cumplan con los criterios de inclusión, que es tener un resultado de las quinolonas a tiempo, para que lo cumplan. Bueno, el asunto es que sería una gran conquista poder tratar a los pacientes ambulatoriamente, porque eso, el 91%. pero que me llamó la atención que tú dijiste también, Melania, que hace como 6 años, más de la mitad eran internos, estaba el 66%. No, había, para iniciar tratamiento, cuando nosotros iniciamos, los pacientes se ingresaban, pero esa fue, exactamente, esa fue la condición que se puso para poder iniciar el tratamiento, para comenzar y nosotros poder calificar, el país poder calificar para comenzar a llevar esos esquemas para multidrogos resistentes. Porque lo ideal sería que se trataran la mayor parte, si no todos, ambulatoriamente. Recuérdense ustedes, y eso yo siempre le hago la pregunta a los muchachos cuando estamos pisando visita allá en el hospital. Ya yo voy a terminar, Yunesi, pásate el micrófono. Yo pensaba que tú estabas viendo. O sea, ¿quiénes son los pacientes que se ingresan? Bueno, teóricamente, y siempre se dijo así, los que están perdiendo sangre, pérdida de sangre, los hemoptisis, el paciente que llegan, los que están perdiendo pulmón, insuficiencia respiratoria. Los pacientes graves. Exactamente. Los pacientes que ameritan, que no pueden. Tuberculosis grave, exactamente. Pérdida de pulmón, pérdida de sangre y caquexia extrema también. Entonces,
Los que están sometidos a retratamiento en una época se reingresaban para ver hasta dónde se podía, con un retratamiento, garantizar que se van a curar. Eso ya parece ser que no es así. No, bueno. ya eso no. Ya hoy Eso, en día eso es importante porque lo tercero era que se sometido a cirugía, hay que ingresarlo, porque si tiene un pulmón desbaratado, con hemotisis, con neumotora, bueno. Y lo cuarto, los que por sus condiciones mentales, los locos, los alcohólicos, los drogadictos, hay que ingresarlos también. Esas son las 4 causas de ingreso en pacientes, o eran los pacientes tuberculosos. Después la mayor parte había que tratarlo ambulatoriamente. Y eso es lo más importante. Yo hacía la salvedad de los pacientes, del porcentaje que se debían de hospitalizar, que iban ahí mismo, los pacientes graves, los pacientes que tenían una forma grave de tuberculosis. Y es más por el problema de lograr que esos pacientes se ingresen. Bueno, solamente quería hacer un comentario de seguir aprovechando el COVID. O sea, en todos los hospitales, o en la mayoría de los hospitales, se habilitó área COVID de aislamiento respiratorio. Entonces, potencializar eso y negociar con los directores que dejen una parte de aislamiento respiratorio, no solamente para tuberculosis, sino para todas otras enfermedades. Y por último, yo no me voy a quedar callada con mis niños. Quería decirle que se creó la Red Nacional de Tuberculosis Infantil, donde en cada provincia hay un médico capacitado en tuberculosis infantil que lo pueden utilizar. Si gustan, después se lo puedo pasar a la sociedad para que tengan los nombres y puedan utilizarlo. Bien, agradecemos la participación de todos, pero tenemos que continuar. Me mata la jefa, Dios mío, que no le mencioné su red de pediatría. Agradecemos entonces la presencia de la doctora Melania en su conferencia. Vamos a darle un fuerte aplauso para continuar. Gracias, doctora. Ahora nos corresponde presentar a un ilustre médico conocido a nivel mundial, el doctor José Antonio Caminero Luna. El doctor Caminero Luna es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, España, título de especialista en neumología en el 86, médico neumólogo del Servicio de Neumología del Hospital General Gran Canaria, doctor Negrín, desde el 86 hasta la actualidad, responsable de la unidad especializada de alta complejidad en tuberculosis acreditada por la CEPAR, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas del Gran Canaria en España, director de actividades científicas de ALOSA TV Academy, miembro del Comité Asesor de la Organización Mundial de la Salud desde hace 20 años, habiendo participado en el Comité de Redacción de múltiples guías de la OMS para la tuberculosis, responsable de la Unidad de Tuberculosis Multifármaco Resistente de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias desde el 96 hasta el 2017, presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía del Tórax desde el 94 al 98, ha trabajado en el control de tuberculosis en más de 50 países, incluyendo América Latina, China, Indonesia, India, Filipinas, Sudáfrica, Mozambique, Etiopía, Nigeria, todas. Ha publicado más de 250 artículos sobre tuberculosis y ha impartido cursos y conferencias, siendo nuestro país uno de los privilegiados y que siempre está prestos a apoyarnos en estos temas tan interesantes y tan importantes para nosotros. El doctor tiene un currículum bastante amplio, todos lo conocemos, hemos tenido la grata dicha de haber sido hasta cursos con él, protocolos, hemos participado varias veces dentro de este ámbito académico con el doctor. Le vamos a dejar con el doctor José Caminero Luna con la próxima conferencia. Buenos días. Bueno, primero quiero agradecer de una manera muy sincera a la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax y al Programa Nacional de Control de la Tuberculosis de República Dominicana, el que me hayan invitado para poder estar con ustedes en un día tan señalado como el de hoy, el Día Mundial de la Tuberculosis. Como digo, siempre es un lujo poder colaborar con mis buenos amigos dominicanos
Siempre recuerdo que el primer país en el que trabajé en control de la tuberculosis fuera de España fue en República Dominicana, allá por el año 1992, y tengo muchísima suerte de tener tan buenos amigos allí. Bueno, no solamente al presidente actual, a Plutarco, a Vanessa, que me ha escrito, a expresidentes como Salvador Martínez Selmo, Sonia Ramírez, y ya gente del programa, Melania, María Rodríguez, bueno, una cantidad importante de gente con la que da gusto estar y de la que he aprendido mucho. Y vamos a intentar hacer una actualización en el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. ¿Por qué? Porque afortunadamente la situación ha cambiado en los últimos 4 o 5 años y ahora tenemos herramientas que podemos incorporar al manejo clínico de nuestros enfermos afectos de tuberculosis. No podemos olvidar, y todos lo sabemos, que Mycobacterium tuberculosis es el agente infeccioso que ha causado mayor número de muertes a lo largo de la historia de la humanidad. Pero este carácter histórico hay mucha gente que se ha olvidado, se cree que esto es historia, no es historia. Recuerden que hasta el año 2020 el agente infeccioso que más seguía matando en el mundo era Mycobacterium tuberculosis y que en el año 2020 tan solo fue superado por el SARS-CoV-2, como todos conocemos, pero que mató aún más que el VIH y demás agentes infecciosos. Hago aquí esta pequeña aclaración con el tema del COVID, ¿no? Porque COVID vino a destrozar lo que estábamos haciendo en tuberculosis en los últimos 20 años y ha llegado a alterar lo que era el control que se estaba o los logros que se estaban consiguiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, República Dominicana también le pasó, alteró en gran medida la prestación de los servicios de salud, afectando las intervenciones de prevención y control de la tuberculosis y amenazando con revertir los logros que se habían alcanzado. También la pandemia ha conseguido tener un impacto económico que va a hacer que los niveles de pobreza retrocedan a niveles de hace 10 años. Concretamente, en toda América Latina ya se ha estimado que en un solo año los niveles de pobreza han retrocedido 10 años. Esto va a incrementar los determinantes sociales de la tuberculosis, que saben ustedes que es algo que le va a favorecer para que pueda estar entre nosotros. Y ya saben ustedes que la detección ha disminuido claramente, ha disminuido alrededor de un 28% a nivel mundial y República Dominicana incluso más un 35%, la detección de casos. Y no es porque no los haya, es que no se han detectado porque los centros de salud han estado cerrados o han estado totalmente colapsados con la atención por COVID. Son pacientes que están en la comunidad, que están contagiando y que están muriendo. Por lo tanto, el efecto del COVID-19 se va a notar mucho. Ya en el año 2020 hubo más de 114.000 muertes más de las que hubo en el año 2019. Y se estima que a lo largo de los próximos 5 años van a morir por el impacto del COVID, van a morir 500.000 personas más de tuberculosis de las que le corresponderían por las estimaciones que había. Por lo tanto, COVID, al igual que le pasó al VIH hace unos 40 años, viene también de nuevo a favorecer la otra pandemia, la otra epidemia, la de la tuberculosis. La tuberculosis se ha visto favorecida por COVID en los últimos 2 años y también en los últimos 20 años por esa nueva epidemia que lo llamamos de la tuberculosis con resistencia a fármacos. Aunque, como yo digo siempre, como soy una persona que me gusta ser muy positiva, de todo hay que intentar sacar lo mejor. Y afortunadamente, la emergencia de la tuberculosis MDR y la posibilidad que han tenido o que han visto algunos países de que la tuberculosis se pudiera convertir de nuevo en una enfermedad incurable ha movilizado muchos recursos que han generado importantes avances en el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis después de más de 50 años. Hasta hace escasamente 4 o 5 años, trabajar en tuberculosis era bonito, pero tampoco era difícil. El diagnóstico se basaba tan solo en baciloscopía del cultivo y el tratamiento en isoniazida y rifampicina. Afortunadamente, como digo, ahora las cosas han cambiado y hay una serie de avances que tenemos que conocer porque son perfectamente aplicables a nuestra realidad y, por supuesto, a República Dominicana. Vamos a empezar por el diagnóstico. El diagnóstico sigue todavía siendo basado en 3 grandes pilares. El primero, la clínica, la valoración clínica. ¿Por qué? Porque estamos ante un enfermo que está afecto de una enfermedad producida por un microorganismo que se divide muy lentamente. Por lo tanto, al dividirse tan lentamente, va a originar un curso clínico de lenta instauración, de comienzo muy insidioso y, como digo, de curso muy crónico. Que además, como entra por el pulmón y el 80% de las veces tenemos afectación pulmonar, los síntomas más frecuentes van a ser los pulmonares, la tos, la hemoptisis, el dolor torácico, la disnea, pero que en algunas ocasiones, sobre todo en niños y pacientes infectados por
por VIH, va a haber también síntomas constitucionales no específicos y también síntomas extrapulmonares si hubiera afección. En esto no ha cambiado, la clínica no ha cambiado nada. En la radiología tampoco ha cambiado nada, pero sí ha cambiado la posición oficial de los organismos internacionales a la cabeza de la Organización Mundial de la Salud. Porque durante décadas y décadas siempre pusieron en un tremendo último lugar el papel que tenía la radiología. De hecho, no venía ni siquiera en los manuales. Y sin embargo, los clínicos nos gustaba mucho la radiología. Y nos gustaba porque sabíamos o sabemos que es una técnica muy sensible para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar en pacientes inmunocompetentes. Es tan sensible que es muy raro que tengamos una tuberculosis pulmonar con radiografía normal en inmunocompetentes. Y nosotros sabíamos que cuando un paciente tenía signos o síntomas sugestivos de tuberculosis pulmonar, por ejemplo, tos prolongada, si le hacíamos una radiografía y esta era normal, pues ya no valía para descartar tuberculosis. Y esto sigue siendo tremendamente válido. El problema por lo que la OMS y los organismos internacionales nunca le dieron importancia era por esto, porque tenía el inconveniente de que no era muy específica. Por lo tanto, incluso lesiones muy sugestivas de tuberculosis pueden ser otra enfermedad. De tal manera que desde un punto de vista operacional, a los programas, a los organismos internacionales, le gustan técnicas o pruebas o test que si te dan positivo sean enfermedad. Y aquí no, aquí si te daban lesiones sugestivas podrían no serlo. Pero se olvidaron lo que sabíamos los clínicos, el importantísimo papel que tiene la radiología en descartar. De tal manera que, como digo, si un paciente con signos o síntomas sugestivos de tuberculosis pulmonar le hacemos una radiografía y esta radiografía es normal y el paciente es inmunocompetente, ya me vale para descartar tuberculosis y no hace falta que siga haciendo más test diagnósticos. Eso es lo que hemos hecho aquí en Europa y en Estados Unidos durante muchísimo tiempo. Y este papel importante en el despistaje y esta sensibilidad es lo que ha hecho cambiar a la Organización Mundial de la Salud en su visión con respecto a la radiografía de tórax y ya la reconoce que en el camino a la eliminación es una prueba fundamental, sobre todo porque es una técnica muy rápida y tremendamente sensible. Y ahora también sabemos que lo que se denomina ya el tamizaje, la búsqueda activa de tuberculosis en poblaciones de riesgo, también la radiografía de tórax, por supuesto en su formato digitales, complementadas con otras técnicas como pruebas moleculares rápidas y con la clínica, son fundamentales en esta detección activa de casos. En lo que sí que ha habido un cambio muy importante en los últimos 5 o 10 años ha sido en el diagnóstico microbiológico. En este diagnóstico microbiológico ya tenemos unas pruebas que son claramente mejor que la legendaria baciloscopía. De tal manera que la baciloscopía tiene que dejar de ser el primer escalón diagnóstico cuando nos manejamos con un paciente con tuberculosis. Y tienen que pasar a serlo las que denominamos pruebas moleculares rápidas, que también le llaman NAAT. NAAT es test de amplificación de ácidos nucleicos. A la cabeza el Ginesper y otras. ¿Por qué? Porque son pruebas tremendamente sensibles, a la vez mucho más sensibles que la baciloscopía, a la vez que me dan información de la resistencia, al menos al fármaco mejor que tenemos todavía, que es la rifampicina. Por eso no hay duda que hay que darle prioridad ahora mismo en la detección de la tuberculosis y de la tuberculosis con resistencia a fármacos a los test de amplificación de ácidos nucleicos, que también le llamamos pruebas moleculares rápidos, automatizados y de baja o moderada complejidad. En estos momentos tenemos 5 grandes campos en estas pruebas moleculares rápidas. Yo he puesto aquí la 1 y la 4, que son las que pueden estar haciendo, bueno, la 1 es seguro y la 4 también, en República Dominicana, y también les quiero resaltar la 3, porque creo que tiene un papel que podría ser valorado también para aplicarlo en República Dominicana. Pero empezamos con el que todos conocen, con el que ya tienen, y que es una prueba realmente buena. Es el Ginesper. Como siempre digo, la máquina para hacer el Ginesper parece una máquina de hacer café. Y el cartucho donde ponemos el esputo para procesar parece un cartucho de una máquina de hacer café. Yo también digo siempre cuando veo este cartucho y esta máquina que esto avala la inteligencia de la especie humana, porque este cartucho es como un pequeño laboratorio de biología molecular en miniatura. Este Ginesper es una prueba muy sencilla y reproducible que se puede realizar en cualquier centro periférico con unas mínimas condiciones ambientales. Por ejemplo, que tenga soporte eléctrico durante las 2 horas que dure la prueba, y tampoco lo vamos a tener en un lugar donde haga 50 grados de temperatura y 90% de humedad relativa del aire.
y tiene dos grandes ventajas, pero una de ellas, que lamentablemente no la hemos valorado lo suficiente en el terreno, es esta, que como es una PCR en tiempo real, amplifica el número de bacilos en muy corto tiempo. Por lo tanto, puede ser positivo con 131 bacilos por mililitro de muestra en los cartuchos convencionales MTB-RID, pero en el nuevo cartucho, en el cartucho Ultra, que incluso amplifica más con 12 o 16 bacilos por mililitro de muestra. O sea, con el cartucho Ultra, con 12 o 16 bacilos por mililitro de muestra, va a darme la prueba positiva. Y si esto lo comparamos con los 5 a 10.000 bacilos que son necesarios para tener una baciloscopía positiva, esta es la gran ventaja de Ginesper, que es clave en aumentar la detección. Si hemos dicho que en República Dominicana, en el año 2020, hubo un 35% menos de detección con respecto al 2019, si sabemos que uno de los problemas del control de la tuberculosis en el mundo y en República Dominicana es la detección, lo ideal entonces es decidir por pruebas que aumenten mucho la detección con respecto, por ejemplo, a la baciloscopía. Con pesar, he visto con frecuencia en la región de América Latina en los últimos 5 o 10 años cómo Ginesper se ha utilizado tan solo para la otra de sus grandes propiedades, que es la detección de la resistencia a la rifampicina, pero no se ha valorado la más importante, que es clave en aumentar la detección. De tal manera que ya la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020, hizo una comunicación rápida donde dejaba muy claro que el Ginesper tenía que reemplazar a la baciloscopía por muchas causas y las demostraba, pero a mí la que más me gustó es esta, y es que cuando reemplazamos a la baciloscopía por Ginesper, los resultados muestran mejoras importantes en los resultados del tratamiento. Se van a curar más, van a morir menos y va a haber menos periodo de seguimiento. Por lo tanto, utilizar Ginesper nos garantiza un mejor manejo de nuestros pacientes con una probabilidad mayor de que pueda curar y de pueda morir menos. Estos son los 3 cartuchos que tiene ahora mismo disponible Ginesper. El con el que hemos trabajado durante bastantes años ha sido el cartucho convencional que llamamos MTB-RID, que tiene una diana donde trabaja, que es el RPOE, y que como es una PCR en tiempo real, amplifica tanto que con 131 bacilos por mililitro de muestra, estas son unidades formadas de colonia, y en 90 minutos nos va a dar positivo. Está muy bien, nos dice si hay tuberculosis con muy pocos bacilos y la detección de la resistencia a la rifampicina, que sabemos que trabaja en este gen. Pero es que en los últimos 3-4 años se ha perfeccionado y ha aparecido un cartucho diferente, el Ultra, donde a esta diana genética que ya teníamos de RPOB le suma 2 secuencias de inserción, amplifica mucho más, como yo digo, es una Ferrari de nueva revolución, de nueva generación, de tal manera que con tan solo 13 bacilos por mililitro de muestra y en una hora nada más, menos que 1 hora y media, puede dar positivo. Por lo tanto, ahora mismo lo ideal es que todo paciente que tenga signos o síntomas sugestivos de tuberculosis, pulmonar o extrapulmonar, la muestra que queramos procesar la procesemos para Ginesper con cartuchos Ultra. ¿Por qué? Porque la sensibilidad es muy buena, como hemos dicho, se acerca al 90% o lo que es lo mismo, aporta alrededor de 25 o 30% más diagnósticos que la baciloscopía, cuya sensibilidad máxima no supera el 65%. De tal manera que esto lo transforma en ser clave en incrementar la detección, lo que decía antes, aumentar la detección además de detectar la resistencia a la rifampicina. De tal manera que cuando tengo yo, por cualquiera de estos 2 cartuchos, una resistencia a la rifampicina, entonces es cuando hay que hacer el otro cartucho. El cartucho XDR no es un cartucho para detectar más tuberculosis, porque no detecta más que el Ultra. Tampoco para detectar resistencia a la rifampicina, porque no detecta la mutación ligada a la resistencia a la rifampicina. Es un cartucho para realizar en muestras que ya sabemos que tienen resistencia a la rifampicina, bien por cualquiera de estos 2 cartuchos o por otra prueba diagnóstica. Y es, por lo tanto, un cartucho para detectar qué ocurre con la resistencia a los otros fármacos de segunda línea. Estos son los 10 genes que detecta, o los que detecta el cartucho XDR. Los genes ligados a la resistencia a las fluoroquinolonas, a los inyectables, a la etionamida y a la isoniazida. Para mí, lo auténticamente importante de este cartucho es lo que me diga con respecto a las fluoroquinolonas,
porque sabemos que cuando no podemos emplear la rifampicina, las fluoroquinolonas se transforman en fármacos esenciales. Es menos importante para los inyectables porque ya apenas los utilizamos, al igual que con etionamida. Y de todos los genes involucrados en la resistencia a la isoniazida, pues fíjense ustedes que los auténticamente importantes son los dos de arriba, el INHA y el CADG, no tanto los demás. De tal manera que, como digo, no detecta resistencia a la rifampicina, por lo que solo tendríamos que realizarla en muestras que ya han sido TB, RR, en otros cartuchos o en algunas otras pruebas de sensibilidad. Y eso sí, el inconveniente que tiene el cartucho XDR es que necesita un módulo diferente. No vale con los módulos convencionales que tienen ustedes de Ginexpert. Los convencionales tienen 6 colores, que por lo tanto valen para hacer los cartuchos convencionales RIF, MTB RIF y el cartucho Ultra, pero no vale para el XDR, que hace falta el de 10 colores. Ahora, eso sí, cuando ustedes compren un módulo de 10 colores, sí que en ese módulo se pueden hacer todos los cartuchos. De tal manera que el año pasado lo discutíamos en el curso que hace algo menos de un año dimos para República Dominicana. Decíamos que quizá lo ideal sería que República Dominicana comprara 2 o 3 módulos de 10 colores que estuviesen centralizados para procesar muestras que tienen ya resistencia a rifampicina. Y que en un futuro todos los módulos de Ginexpert que compren sean de 10 colores, porque ahí pueden realizar todas las demás pruebas. También quería comentar estas pruebas que ustedes no las tienen en República Dominicana, pero que son muy buenas y que quién sabe si en un futuro les pueden ayudar bastante. Y es que hace un poco más de un año la Organización Mundial de la Salud aprobó estas 4 otras pruebas: el ABO Real Time, el Fluorotide, el BDMAS y el COVAS. Miren, estas son muy parecidas a Ginexpert, tienen la misma capacidad de detectar tuberculosis que Ginexpert, con 10 o 15 bacilos por mililitro de muestra van a dar positivos, tienen la misma capacidad de detectar resistencia a rifampicina que Ginexpert, y la gran ventaja de que me detectan las 2 mutaciones más importantes que están asociadas a resistencia a isoniazida. O sea, que me da resistencia a isoniazida. Como si dijéramos entonces, es un Ginexpert mejorado que me detecta además resistencia a isoniazida. Tiene un inconveniente con respecto a Ginexpert, y es que su complejidad es moderada, es más complejo, de tal manera que entonces tiene que estar, por ejemplo, en laboratorios algo más de referencia. No necesariamente que sean de referencia nacional, pero tiene que estar por lo menos en hospitales. No lo podemos llevar tanto a nivel periférico. Pero como digo, son muy buenos y tienen un futuro excelente. Y ya vamos con estas pruebas que estaban ustedes intentando empezar en República Dominicana, que es el Genotype o los LIPA, que le llaman. Los LIPA tienen, en mi opinión, 2 grandes desventajas. La primera es que hay que extraer el ADN, amplificarlo, hibridarlo e interpretar los resultados. De tal manera que necesitas un laboratorio de biología molecular. Este tiene que estar en un laboratorio de referencia, con 3 habitaciones separadas. Y algo importante, como es una PCR convencional, amplifica muy poco el número de bacilos comparado con Ginexpert. Por lo tanto, se debería hacer prioritariamente en pacientes con baciloscopía o cultivo positivo. Conclusión, no me vale, no me aporta nada en detectar más tuberculosis. Recuerde que Ginexpert tenía 2 grandes ventajas: detección de resistencias y más detección de tuberculosis. Genotype no detecta más tuberculosis, tan solo me vale para detectar resistencias. Sabemos que tenemos el Genotype de primera línea, que nos estudia 3 genes, el RPOB, que es el asociado a la resistencia a la rifampicina, y los 2 genes que hemos comentado antes, el CADG y el INHA, que son los asociados a la resistencia a isoniazidas. Sobre todo porque si tenemos solo mutación en el INHA, nos habla de una resistencia de bajo nivel que supondría que la isoniazida va a trabajar incluso a dosis normales o incrementándola un poquito. Es muy bueno, pero miren, estos 3 genes ya los detectan las nuevas plataformas moleculares que yo les he comentado: BDMAS, ABO, Fluorotide, COVAS, aceptadas por OMS. Además, son mucho más sencillas de realizar, no necesitas un laboratorio de bioseguridad tipo 3, además de que esas plataformas moleculares detectan mucha más tuberculosis. Por lo tanto, lamentablemente, Genotype para primera línea está siendo claramente superado por otras pruebas que detectan más tuberculosis, que son más sencillas y muchas veces más rápidas. Y luego tenemos el Genotype para segunda línea, que nos detectan las mutaciones asociadas a resistencia a fluoroquinolonas e inyectables. Pero también lo mismo. Esta es una técnica compleja que necesita un laboratorio de biología molecular, baciloscopía positiva, mientras que el Genotype XDR me detecta las mismas mutaciones y es mucho más sencillo y mucho más rápido.
Por lo tanto, lamentablemente, Genotype segunda línea poco a poco también va a ir siendo desplazado por lo que serían el Ginesper con cartuchos XDR. Hay una cosa que es importante. Para la detección de resistencia a las fluoroquinolonas, la especificidad y para los inyectables es del 98%. ¿Esto qué supone? Que el resultado resistente, cuando me dice que hay mutaciones asociadas a resistencia, me la tengo que creer en un 98% de las veces. Pero fíjense ustedes, la sensibilidad, aun siendo muy buena, no es tan buena como el 98%, es un 85%. ¿Esto qué significa? Que si una mutación es detectada, la resistencia debe ser aceptada por su elevadísima especificidad. Pero si la mutación no es detectada, aunque el 80-85% es susceptible, otro 15 o 20% podría ser resistente. Y es que la mutación no la detecta porque no está en la diana que está estudiando el test. Y esto es importante, sobre todo para pacientes que han recibido esquemas con MDR, esquemas de segunda línea de MDR, que llevaban fluoroquinolonas y han fracasado. Porque hay que sospechar que hay resistencia a las fluoroquinolonas. Y si le hago un LIPA o un Genotype y me dice que no detecta mutaciones ligadas a la resistencia, puede que no las detecte, no porque sea sensible, sino porque la diana de la prueba tan solo detecta el 85% de ellas. Esto no ocurre con los casos que no han recibido previamente fluoroquinolonas, donde ese 85% en valor predictivo positivo se mete casi en el 100%. Y algo importante también, detectan resistencias por paquetes, el paquete de las fluoroquinolonas al completo y el paquete de los inyectables al completo. Y tengan en cuenta que la resistencia cruzada no es total, por ejemplo, entre levofloxacino y moxifloxacino. De tal manera que cuando hay mutaciones detectadas a las fluoroquinolonas, esto siempre nos dice la mutación que sea, que hay resistencia al levofloxacino. Pero algunas mutaciones específicas que son conocidas nos orientan a que altas dosis de moxifloxacino podrían trabajar. Necesitamos saber esas mutaciones, que las conocemos, y el laboratorio debería informarnos para que a los clínicos nos dé la posibilidad de valorar el añadir altas dosis de moxifloxacino, aunque haya mutaciones ligadas a la resistencia a las fluoroquinolonas. Y exactamente lo mismo pasa con caramicina y amicacina. Y algo muy importante, ya para terminar la parte del diagnóstico, ahora que estamos haciendo muchas pruebas moleculares para detectar sobre todo resistencia a rifampicina y también pruebas fenotípicas convencionales, vamos a ver alrededor de un 5% de discrepancias. Bien, ninguno de los dos métodos, el molecular o el convencional, es 100% exacto. Y lo que sí sabemos es que el método que dé resistencia a la rifampicina, aunque el otro de sensibilidad, hay que creer que hay resistencia y al paciente tratarlo como un MDR. Hay evidencia sobre ello. Bien, y para terminar la parte del diagnóstico de la tuberculosis, recuerden, la tuberculosis lo ideal sería que la pudiéramos confirmar con un diagnóstico microbiológico. El problema que tienen, la gran ventaja, que tienen las pruebas microbiológicas es que son muy específicas, de tal manera que si dan positivas, prácticamente confirman enfermedad. Tienen la desventaja de que la sensibilidad no es muy buena. Por lo tanto, habría que tener pruebas lo más sensibles posible, y son más sensibles cuanto menor número de bacilos sean necesarios por mililitro de muestra para hacer positivos. Por eso quiero traer esta tabla. Porque fíjense ustedes, no podemos seguir basando el diagnóstico de la tuberculosis en la baciloscopía, que aunque es una técnica rápida, necesita de 5 a 10.000 bacilos por mililitro de muestra. No es muy sensible. Deberíamos irnos con técnicas igual de rápidas, pero tan sensibles como el cultivo, que deberían ser la base del diagnóstico, como hemos ya comentado antes. Bueno, y pasamos a la parte segunda, la parte del tratamiento de la tuberculosis. El pronóstico de los pacientes que tenían tuberculosis antes de llegar la quimioterapia, antes de llegar el tratamiento, era realmente infausto, realmente malo. Alrededor de un 50% de ellos acababan muriendo. Este pronóstico tan malo tan solo cambia en estas 20 años, en estas 2 décadas que van desde el año 1943 al año 1963. Yo sé que tengo el sesgo de la tuberculosis, que me encanta esta enfermedad, pero realmente, aunque no lo tuviéramos, hay que reconocer que estudiar en la historia de la medicina estos 20 años es un auténtico lujo. ¿Por qué? Porque entonces la enfermedad que más mataba en el mundo era la tuberculosis.
Y en estos 20 años no solo se descubrieron 11 fármacos con capacidad de matar a Mycobacterium tuberculosis, sino que se diseñaron los primeros ensayos clínicos randomizados o aleatorizados de la historia de la medicina. Estos primeros ensayos clínicos randomizados o aleatorizados sobre la tuberculosis nos dijeron que todo tratamiento de la tuberculosis debe llevar o debe cumplir tres grandes fundamentos, tres grandes bases bacteriológicas. Primero, asociar fármacos. ¿Para qué? Para evitar la selección de resistencias, sobre todo en aquellas tuberculosis avanzadas, cavitarias, con baciloscopía positiva, donde hay miles de millones de bacilos. Se está replicando tanto el bacilo que alguno de ellos sale con alguna mutación justo donde matan los diferentes fármacos y se comporta como mutante resistente natural a los diferentes fármacos. De tal manera que el mutante resistente natural a un fármaco lo mate el otro y viceversa. Segundo, el tratamiento prolongado. ¿Para qué? Para no solo curar al enfermo, sino para matar también a todos aquellos bacilos que están en estado latente o semilatente y que pueden dar lugar a las recaídas. Y tercero, administración en monodosis. Todas las pastillas a la vez en una sola toma. ¿Para qué? Para conseguir mayores picos séricos y facilitar el efecto posantibiótico. Y con todo ello llegamos a lo que llamamos los 4 mandamientos o requerimientos mínimos que debe cumplir cualquier esquema de tratamiento de la tuberculosis. Sensible o resistente es un problema de seleccionar los fármacos. En primer lugar, al menos 3 en condiciones ideales, donde sepamos que hay sensibilidad a todos los fármacos, pero si no es así, mejor 4 fármacos nuevos o con probable eficacia. Pero no me vale con 4 fármacos cualquiera, ¿de acuerdo? Porque si ustedes quieren que yo le diga 4 fármacos, pues yo le digo etambutol, etionamida, cicloserina y PAS, y le está dando usted 4 fármacos y probablemente el enfermo le va a ir bien malito, porque esos fármacos, como yo digo, le ponen la alfombra roja al vacío. De estos 3 o 4 fármacos, 2 tienen que tener lo que llamamos una buena capacidad bactericida, una buena capacidad de matar a esos bacilos que están en replicación continua, en multiplicación rápida dentro de las cavernas y en los infiltrados. Son esos bacilos que dan los síntomas y que pueden matar al enfermo. Por lo tanto, estos fármacos bactericidas son los que le van a salvar la vida y lo van a curar. 2 fármacos bactericidas. Y al menos 2 con buena actividad esterilizante, que no matan tanto como los bactericidas, pero matan a los latentes o semilatentes. Por lo tanto, van a evitar las recaídas y van a acortar el tiempo del tratamiento, porque ya no hace falta dar muchos meses de tratamiento para darle tiempo a los latentes o semilatentes a que se dividan y poderlos matar con los fármacos bactericidas. Y el tiempo suficiente para curar sin recaídas. Y recordando otra vez que los fármacos que tienen mayor actividad esterilizante van a cortar el tiempo del tratamiento. Por lo tanto, ya no me vale con cualquier fármaco. Yo a los fármacos los tengo que examinar, los tengo que exigir, les tengo que exigir. Y lo ideal es que un fármaco tuviera estas 4 grandes características. Una buena capacidad bactericida para mejorar rápidamente el paciente y que no muera, una buena capacidad esterilizante para evitar recaídas y acortar tratamientos, una buena prevención de resistencias y una mínima toxicidad. No se olviden que si yo no puedo utilizar un fármaco con buena actividad bactericida, bien por toxicidad o bien por resistencia, lo ideal es reemplazarlo por otro que tenga muy buena capacidad bactericida. Es por ello que nuestro grupo hace ya casi 10 años, en un monográfico que escribió la Sociedad Europea de Respiratorio, la European Respiratory Society, escribimos en ese monográfico capítulo del tratamiento e hicimos esta tabla que la actualizamos hace 3 años y medio y que es la base también de la normativa SEPAR de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica sobre el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis con resistencia a fármacos, que se publicó hace un poco más de un año y que tuve la suerte de coordinar. Y esta tabla ayuda mucho a los clínicos. Pueden ver ustedes aquí actividad bactericida alta, moderada, baja. Actividad esterilizante alta, moderada, baja. Prevención de resistencias alta, moderada, baja. Y en toxicidad lo ponemos al revés. Por eso la barra está más gruesa. Baja, moderada, alta. ¿Por qué? Para tener arriba lo mejor a la hora de poder escoger. Y miren ustedes, analicen todos los fármacos que están arriba en cada una de las 4 categorías y tan solo hay uno que se repita en las 4, que está en rojo y que es rifampicina. Y a mí esto me da un poquito de pena. No por la rifampicina, que es muy buena, no porque sea muy buena, sino porque, ¿saben ustedes cuándo se investigó la rifampicina? En el año 1963. O sea, va a cumplir 60 años.
Y es muy doloroso que en 60 años no se haya descubierto ningún otro fármaco mejor que rifampicina. ¿Esto por qué ha sido? Pues porque en un momento determinado se dejó de investigar. La tuberculosis no afectaba a los países más ricos y por lo tanto se dejó de invertir en tuberculosis. Y esto ha cambiado, como he dicho al inicio, cuando se han empezado a ver muchos casos en la comunidad de tuberculosis con resistencia a la rifampicina. El mensaje más positivo es que en los últimos 5 o 10 años se ha acumulado evidencia para que estos 4 o 5 nuevos fármacos, linezolid, clofazimina, delaminib, bedaquilina, pelamanid y los carbapenémicos, cada día tenemos más evidencia de que tienen un papel muy parecido a rifampicina y podrían suplirla si nosotros no podemos contar con ella. Pero bueno, en cualquier caso, todavía el tratamiento de la tuberculosis sigue girando en torno a la rifampicina. Si hay sensibilidad o hay resistencia a la rifampicina. Si hay sensibilidad a la rifampicina, estas son las poblaciones bacilares que tenemos, las de multiplicación rápida, que son los que dan los síntomas y matan al paciente, que se matan selectivamente por el fármaco más bactericida que tenemos, isoniazida. Las de multiplicación lenta, que están dentro del macrófago, que se matan selectivamente por piracinamida. Y las de crecimiento intermitente, que se matan selectivamente por rifampicina. Por lo tanto, estos son los 3 fármacos ideales para matar a estas 3 poblaciones bacilares y, por lo tanto, forman parte o deben formar parte del esquema inicial ideal. Aquí nadie ve el etambutol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el etambutol no es bueno para matar a ninguno de ellos. Pero el etambutol, sin embargo, es un fármaco que se tolera muy bien y, por lo tanto, es un fármaco ideal que, aunque no sea muy bueno, para proteger a la rifampicina en el caso de que el enfermo sea portador de una tuberculosis con resistencia inicial a isoniazida. Porque si damos estos 3 fármacos sin etambutol y hay resistencia inicial a isoniazida, que en República Dominicana puede estar alrededor del 10% de los pacientes, recuerden que piracinamida es un fármaco muy débil que no aporta casi nada. Es como si estuviéramos dando una monoterapia con rifampicina. De tal manera, por lo tanto, que el esquema de tratamiento ideal debería ser este, el que todos conocen. 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y 4 meses más con isoniazida y rifampicina. Pero la R la he puesto rojo y grande deliberadamente, porque es un esquema basado fundamentalmente en la rifampicina. A este esquema hay que hacerle ya en República Dominicana una pequeña salvedad que sé que se lo está haciendo. Fue probablemente el primer programa de América Latina que se adelantó a esto. ¿De acuerdo? Si el paciente tiene baciloscopía positiva al final del 2.º mes, no mudamos en la fase de continuación, porque ponemos muy en riesgo la rifampicina. Y para un futuro cercano, que todavía no aplicaría a República Dominicana, es que cuando tengamos estos test, estas pruebas moleculares rápidas, que desde el principio nos digan si hay sensibilidad a isoniazida y rifampicina, pues no va a hacer falta el etambutol. Pero esto de momento no es una prioridad. Y bien, los grandes avances que se han dado en el tratamiento de la tuberculosis ha sido que en los últimos 10, 15 años se han descubierto nuevos fármacos que son más eficaces y sobre todo más esterilizantes. Y recuerden, los fármacos esterilizantes pueden acortar los tiempos de tratamiento. Y esto es lo que se hizo con esta publicación, este ensayo clínico randomizado o aleatorizado que se publicó hace menos de un año, donde se comparaba con el esquema inicial de 6 meses que ustedes utilizan en República Dominicana, 2 esquemas de 4 meses y uno de ellos que llevaba rifapentina, piracinamida y moxiflosacino, o sea, rifapentina en lugar de rifampicina y moxiflosacino en lugar de etambutol, 3 fármacos esterilizantes consiguieron bajar el tiempo de tratamiento a 4 meses. Este esquema de 4 meses no era inferior al anterior, o sea, era igual de eficaz. De tal manera que hace menos de un año, unos 10 meses, ya la Organización Mundial de la Salud hizo una comunicación rápida diciendo que este esquema ya se puede empezar a aplicar en los países. Un esquema acortado de 4 meses con isoniazida, rifapentina, piracinamida y moxiflosacino. ¿De acuerdo? Y hay un problema con la disponibilidad de la rifapentina, pero es un esquema que hay que empezar ya a trabajar. Y ya nos pasamos por lo último, sería los pacientes que tienen resistencia a rifampicina. Los que tienen resistencia a rifampicina, recuerden que han cambiado recientemente las definiciones. Con respecto a la RR y MDR no ha cambiado. La RR sigue siendo tuberculosis con resistencia a rifampicina. La MDR, tuberculosis con resistencia a isoniazida y rifampicina. Pero sí ha cambiado la XDR. La XDR, los clínicos le llamábamos XDR, pero perdón, pre-XDR,
a los que tenían MDR más resistencia a las quinolonas, pero no inyectables, o a los inyectables, pero no a las quinolonas. Los inyectables desaparecen. Ahora, la pre-XDR, cuando tenemos MDR más resistencia a las quinolonas, que es el siguiente fármaco más bueno. Esta es una definición nueva. Y lo que ha cambiado por completo es la definición de XDR, que recuerden que antes era MDR más resistencia a fluoroquinolonas e inyectables, y ahora es MDR más resistencia a fluoroquinolonas y al menos a linezolid, bedaquilina o los dos. Son los fármacos que están en el grupo A. Y también sabemos todos que ahora mismo los fármacos tenemos que agruparlos en 3 grandes grupos por orden de eficacia, de tal manera que en los pacientes que tengan RR o MDR hay que dar prioridad a los que se denominan los 3 fármacos del grupo A, las fluoroquinolonas, levofloxacino, moxifloxacino, la bedaquilina y el linezolid. Si con esto no podemos construir un esquema, tendríamos que irnos al grupo B, donde por supuesto es mucho mejor clofazimina que cicloserina. Y si aún con eso no podemos construir un esquema, tendríamos que irnos al grupo C. Estamos de acuerdo en el grupo C, pero nuestro grupo ya publicó hace 2 años en European Respiratory Journal que probablemente el grupo C no está bien ordenado. Porque si tú tienes un patrón tan extenso de resistencias que tienes que irte al grupo C y el primero que coges es el etambutol, no les estás haciendo mucho favor al paciente porque el etambutol es un fármaco débil. Del grupo C, los primeros a utilizar deberían ser el Amarid y los carbapenémicos. En cualquier caso, todo gira ahora mismo en el tratamiento de la MDR en torno a 3 grandes fármacos. El primero, las fluoroquinolonas, que actúan inhibiendo la subunidad A de la ADN girasa, que es esencial en la reproducción del ADN bacteriano. Y por lo tanto tiene una doble actividad bactericida y esterilizante. Lo ideal es encontrar fármacos que tengan la doble actividad bactericida y esterilizante. De los fármacos de primera línea, tan solo lo tiene rifampicina, porque isoniazida es muy bactericida pero no esterilizante, y piracinamida es esterilizante pero no bactericida. Luego hay que buscar, y etambutol ninguna de las dos, ¿de acuerdo? Luego hay que buscar los fármacos que tengan esta doble actividad. Miren, este sería todo el bacilo, con la pared que tiene, aquí matan las fluoroquinolonas. Quédense con esto porque lo voy a comparar con los otros 2 fármacos que son esenciales. El siguiente es bedaquilina, que inhibe la bomba de protones de la sintasa de ATP de Mycobacterium tuberculosis. Es un mecanismo totalmente nuevo, diferente al anterior. Actúa sobre el mecanismo respiratorio de la bacteria y también tiene la doble actividad bactericida y esterilizante. Aquí actúa bedaquilina. Comparen, aquí estaban otros y esto. O sea, estamos matándolo por lugares completamente diferentes. Y linezolid, que tiene también un mecanismo de acción completamente diferente, porque inhibe la síntesis proteica de Mycobacterium tuberculosis y también tiene, entonces, la doble actividad bactericida y esterilizante. Aquí actúa linezolid. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los fármacos ideales y ahora mismo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que respecto al tratamiento puede haber 2 grandes modalidades. Primero, los acortados orales con nuevos fármacos y los alargados orales con nuevos fármacos. Como pueden ver, tan solo cambia una palabra, acortados o alargados. Lo demás es lo mismo. Y también dicen, y me parece muy bien, que los pacientes deben ser involucrados en la decisión. Esto está muy bien, estoy totalmente de acuerdo y forma parte de lo que se llama el pilar 1 de la estrategia fin de la tuberculosis, que se llama la atención centrada en el paciente. Pero yo me pregunto, si ustedes a un paciente le dan la probabilidad de dar un esquema de 6 meses o un esquema de 18 meses, yo creo que la gran mayoría le van a coger, o la inmensa totalidad, le van a coger el esquema acortado. Por eso hay que buscar como prioridad los esquemas acortados orales. Y he visto en muchos países de la región de las Américas que sí, que contemplan el acortado, pero le meten tantos criterios de exclusión que al final no se lo dan a nadie. Mientras que esos criterios de exclusión no se los ponen a los esquemas alargados que llevan los mismos fármacos. Se parece como que hay un poquito de miedo. Llevamos muchos años trabajando con los alargados, pero ahora tenemos una evidencia diferente. Acortados, ¿por qué podemos acortarlos? Vamos a fijarnos en la historia de la quimioterapia. Miren ustedes, históricamente, solo la rifampicina, con su potencia esterilizante, puede reducir el tiempo de tratamiento de 18 a 9 meses. Porque era el único fármaco, cuando se descubrió, que podía matar a los bacilos latentes o semilatentes y no era necesario esperar muchos meses
para darle la oportunidad que estos se dividieran y matarlos con los fármacos bactericidas. ¿De acuerdo? Luego se vio que si además a la rifampicina se le añadía piracinamida, se podía reducir a 6 meses. Luego un buen fármaco esterilizante, 9 meses. 2, 6 meses. Esta experiencia histórica, hizo asumir que los pacientes donde no se podía utilizar la rifampicina, bien por toxicidad o resistencia probada, la duración del tratamiento debería ser de un mínimo de 18 meses. Pero era entonces, hasta hace 10 años, que no había otros fármacos esterilizantes que rifampicina y piracinamida. Pero ahora que tenemos muchos más fármacos esterilizantes, la situación vuelve a ser la misma. Con 1 o 2 fármacos podemos bajar a 9 meses y con 2 o 3 a 6 meses. Es por eso que nosotros, en la actualización que hicimos de la normativa de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, basándonos también en un artículo de nuestro grupo que pusimos en European Respiratory Journal, abogamos por estos 2 esquemas. Para los pacientes con MDR, 6 meses con bedaquilina, levofloxacino y linezolid. ¿De acuerdo? Eso sí, antes de empezar este esquema, tienes que haber hecho un test que descarte resistencia al evo. Porque si no hacemos eso, el otro se podría quedar débil. Esto sería para la MDR. Y para la pre-XDR, como habría ya resistencia al levofloxacino, lo cambiamos por pretobain. Entonces, esquemas de 6 meses que me cubren la inmensa mayoría de ellos. Esto lo hicimos nosotros, esta recomendación la hicimos basada en la evidencia sobre la eficacia de los fármacos. Pero miren lo que se ha publicado hace menos de un mes en el Blue Journal. El mismo esquema, en el ensayo Next, en el Next Studio, en el estudio Next, el mismo esquema que nosotros decimos diciendo que es un resultado mucho mejor que todos los demás. Luego hay que tirar por este esquema, que ya tenemos además un ensayo clínico randomizado que lo acaba avalando. También se podría dar, se ha discutido este otro, que la OMS lo ponía un poco como prioritario hasta hace un año, porque era del que se tenía más evidencia en Sudáfrica. Es un esquema que es igual que el acortado antes con inyectable, pero cambiando el inyectable por bedaquilina. Es un esquema que si lo quieren dar, seguro que va a trabajar, bla, 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 pero a mí particularmente creo que tiene los días contados. No se justifica con los fármacos que tenemos tan potentes dar 7 fármacos ahora mismo, algunos de ellos con protionamida que no aportan nada, o con etambutol y piracinamida que tampoco aportan nada a este esquema. Creo mucho más, y esto recuerdo que lo discutimos el año pasado con María Rodríguez y con Melania Encarnación, que probablemente si queremos un esquema opcional al otro de 6 meses con 3 fármacos, porque no sabemos qué puede ocurrir con las fluoroquinolonas, no tenemos capacidad de hacer una detección rápida de resistencia a fluoroquinolona, me parece mucho mejor este, ¿no? 2 a 4 meses con linezolid, bedaquilina, levofloxacina y clofazimina, y 4 meses más con los mismos, pero quitando linezolid. Sería un esquema también de 6 meses, parecido al que poníamos nosotros antes, pero eso sí, fíjense ustedes, poniendo clofazimina y quitando linezolid en los 2 primeros meses para evitar toxicidad. Es un esquema que también me parece muy bueno. ¿De acuerdo? Y para los pre-XDR, cuando ya tenemos resistencia a la fluoroquinolona, bueno, pues tenemos este ensayo clínico randomizado que ya ha contemplado la OMS, y el esquema ideal sería el que denominamos el BIPAL, que son 6 meses con bedaquilina, B, pretomanid, PA y linezolid, L, que tiene una capacidad de curar del 90%. Y de esta manera tan solo tendríamos que dejar esquemas individualizados para pacientes con patrones muy extensos de resistencias, para la XDR o aún más todavía. Y en esto sí que habría que hacer esquemas individualizados, pero también siguiendo unas reglas estandarizadas. En primer lugar, al menos 4 o 5 fármacos nuevos o con probable eficacia. Segundo, empezar por el grupo A por si alguno lo pudo rescatar. Luego el B y luego el C. Y siguiendo, si siguen, esto lo vimos el año pasado en el curso en detenimiento, un orden de cómo ir sumando fármacos al final le va a salir. Y siguen utilizando una base con 2 fármacos, que sería de la manito pretomanid y un carbapenémico más amoxiclavulánico. Y luego todo lo demás, ir introduciéndolo según lo que ponemos aquí. Bien, con todo esto estamos llegando a la última diapositiva, que sería esta, y que sería como mi sueño del manejo ideal que le podemos dar a un paciente con sospecha de que tenga tuberculosis, ¿de acuerdo? Con signos o síntomas sugestivos de tuberculosis. Es un algoritmo que vamos a poner ahora que es sencillo, que tan solo maneja 2 pruebas moleculares, ¿de acuerdo? 2 pruebas moleculares y 3 esquemas de 6 meses. Miren, a todo paciente con signos o síntomas sugestivos de tuberculosis habría que hacerle un Ginesper u otra prueba molecular rápido.
que me detecte mucha tuberculosis para aumentar la detección y que además me detecte la resistencia o no a rifampicina. Si no hay resistencia a rifampicina, yo puedo ir con este esquema, el esquema inicial que estamos utilizando en República Dominicana. Porque si no hay resistencia a rifampicina, en el terreno tampoco lo hay a piracinamida y etambutol, esto es lo lógico. Tan solo podría haber resistencia a isoniazida que no detectamos. Pero esto se va a ver con baciloscopía positiva al final del segundo mes. El que tiene baciloscopía positiva al final del segundo mes podría seguir con los 4 fármacos. O manteniendo etambutol me parece muy buena idea, ¿de acuerdo? Pero si quieren afinar un poquito más, aquí podríamos hacerle un genotype para primera línea o una de las pruebas moleculares rápidas, esas plataformas que les he dicho antes, que ha aprobado la OMS, Vidimax, Fluorotype, Abbott, Cobas, y que me detectan resistencia no solo a rifampicina, sino también a isoniazida. Y de esta manera yo voy a tener 3 posibilidades. Que no hay resistencia a ninguno de los 2 fármacos, bueno, pues lo puedo dar. Puedo mudar a la fase de continuación, pero eso sí, prolongándola hasta 9 meses, porque hay una negativización tardía. Si hay una monoresistencia a isoniazida, aquí no pongo levofloxacina, que el esquema ya viene comprometido, y porque tenemos evidencia de que con 6-9 meses con los 4 fármacos también se curan. Y si aquí tuviera una RR o MDR, pues sería lo mismo que si la tuviera aquí. Y a estos casos lo que hago es una prueba molecular rápida que me detecte resistencia a las fluoroquinolonas. Bien, un genotype de segunda línea o un Ginesper XDR. ¿Buscando qué? ¿Qué ocurre con las fluoroquinolonas? Si no hay resistencia detectada a las fluoroquinolonas, cualquiera de los 3 esquemas que hemos visto, a mí me gusta mucho el tercero, en República Dominicana podría ser el segundo, y si hay resistencia a las fluoroquinolonas, podría ser solo un pre-XDR, iríamos con el BIPAL, y si hay más que el pre-XDR, hacer esquemas individualizados. De esta manera, como ven ustedes, tan solo con 2-3 esquemas de 6 meses y 2 pruebas moleculares rápidas, le damos el mejor manejo clínico que puede tener un paciente con tuberculosis, que se lo merece, ¿de acuerdo? Y quiero terminar tan solo para que aquí algunas personas que a veces dicen eso de se nos está haciendo incurable la tuberculosis, ¿de acuerdo? No acepten nunca esa pregunta, nunca lo pueden aceptar, porque incluso la TBXDR y patrones más extensos de resistencia pueden tener una elevada probabilidad de curación con buena disponibilidad de los nuevos fármacos y un buen manejo clínico, como hemos demostrado a lo largo de esta charla. Muchas gracias. Agradecemos la magistral conferencia, como siempre, doctor. Muchísimas gracias. En la audiencia, ¿alguna pregunta o comentario? Pepe, gracias por la brillante exposición una vez más, como siempre. Te agradecemos tu participación. Realmente nos sentimos honrados que siempre nos tenga presente a nuestro país, a tu Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, que también tú eres parte de ella. Gracias. Y en primer lugar, realmente yo creo que estamos avanzando, seguimos avanzando, aunque el COVID no haya retrasado un poco, pero hemos avanzado lo suficiente y con la colaboración de expertos de tu talla, pues seguiremos avanzando. Realmente estamos viendo cómo vamos pasando a un segundo plano ya por fin. Hace creo que 10 años en el embajador yo decía a Marco Espinal que cuando íbamos a tener en la mayoría de lugares de República Dominicana el Ginesper, y ya por fin estamos viendo que se está haciendo realidad y un poquito más con el Ultra y con todo. O sea que en términos generales yo creo que vamos avanzando. Cuando tuviéramos los medios diagnósticos, decía yo en ese momento, a manos, entonces íbamos a tener la posibilidad de detectar a tiempo la tuberculosis y de poner fin a ella, como tenemos los planes para 2030-2035. Muchas gracias, Plutarco, muchas gracias a todos vosotros. Sabéis que República Dominicana es como mi segunda patria. Me encuentro siempre contentísimo, siempre recuerdo mis comienzos y siempre recuerdo a República Dominicana. Y bueno, pues encantado de colaborar con vosotros. Además que sabéis que os tengo como amigos. Está siempre... Qué pena ver si el tema este de la pandemia nos permite volvernos a encontrar, que siempre hemos sabido disfrutar de la amistad, de la ciencia y también de los buenos roles dominicanos. Hay que reconocerlo, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Para mí es un auténtico orgullo poder estar con vosotros. Hola, Pepe, ¿escuchas? Te oigo, María, te oigo. Qué bueno. Es una cosa breve porque he oído algunos comentarios
con las personas que tienen dudas sobre la especificidad del ESPER y sensibilidad. Algunos decían, pero es que todavía que debemos mantener la vaciloscopía porque tengo muchos pacientes vaciloscopía o tengo algunos pacientes vaciloscopía positivos y ESPER negativos. Yo creo que probablemente se estén tratando de, ahora que podamos encontrar otras micobacterias y podría ser ese el caso. Quisiera que aclararas un poquito ese punto. Pues bueno, por supuesto, María, llevas toda la razón. Bueno, encantado de saludarte, María, de nuevo. Y esto, bueno, el Ginesper tiene unas, ya lo hemos hablado antes, tiene una sensibilidad, o sea, capacidad de detectar la enfermedad muy superior a la vaciloscopía. El Ginesper con cartuchos ultra le superan en un 25 o un 30%. Esto supone que si seguimos con vaciloscopías, un 25 o un 30% de los pacientes que diagnosticaríamos con Ginesper no lo vamos a diagnosticar. O vamos a esperar a que el enfermo siga estando más malo, más enfermo, más contagiando y con la probabilidad de morir. Luego en sensibilidad no se aguanta. Y en especificidad es que es 100% específico. Tengan en cuenta que Ginesper detecta ADN de Mycobacterium en tuberculosis. Luego, si da positivo, es que es tuberculosis. Mientras que la especificidad de la vaciloscopía, aunque es muy grande, no es 100%. Porque la vaciloscopía, y tiene que ver con lo que has dicho, María, podrían ser otras micobacterias que no fueran tuberculosis. Entonces, cuando tú tienes de base, cuando tú tienes, es lo que ha dicho María, cuando tienes un paciente con una vaciloscopía positiva y Ginesper negativo, lo primero que tienes que pensar es lo que ha dicho María, es una micobacteria no tuberculosa. ¿Por qué? Porque la vaciloscopía positiva te dice que hay bacilos, pero no son tuberculosis, ¿de acuerdo? Eso, por supuesto, si el método se ha hecho bien. Pero eso es tremendamente infrecuente, aunque cada vez, como también dice María, lo vais a ver más, ¿no? Pero eso es muy infrecuente y eso no puede invalidar el tremendo valor que tiene el Ginesper, ¿no? O sea, uno no puede cogerse a la anécdota, ¿de acuerdo?, que se justifica por una posible micobacteria no tuberculosa para tirar por tierra algo que te detecta cientos de casos más que si fuera la vaciloscopía. Muchas gracias, María, por sacar ese tema. Hay dos o tres cosas que bien sabes, María, que como yo digo, lo digo con cariño, ¿no?, que parece que lo tenemos en nuestro ADN de tisiólogos, ¿no? Y una de ellas es la vaciloscopía. Gusta y gusta y gusta, se han apañado, y esto de que me cambien los pensamientos que llevo 20 años me cuestan. Y yo entiendo que puede costar, pero en esta vida hay que aprovechar lo que viene bueno. Y lo mismo pasa con el tratamiento de la MDR, lo sabes, María, ¿no? Estamos empeñados en los 18 meses, y nos vamos con nuevos fármacos y seguimos con 18 meses. 18 meses es si piensas en etironamida, cicloserina, o piracetamida, o tambutol. Pero si piensas en los nuevos fármacos, como hemos dicho a lo largo de la charla, no es necesario, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que cuesta, llevas toda la razón, cuesta. Y hay gente que quiere, con la anécdota, quiere sacar un poquito, con la excepción, quiere sacar un poquito la regla. Gracias, María, por el comentario. Bien, doctor, al parecer todos los chicos están, y las chicuelas que estamos aquí, muy agradecidos realmente por siempre estar prestos para nosotros. Lamentablemente no pudo venir en esta ocasión personalmente, pero gracias a la tecnología lo tenemos, y como dijo el doctor Plutarco, usted siempre pertenece a la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. Le agradecemos nuevamente y le vamos a dar un fuerte aplauso al doctor por su tiempo hasta con nosotros. Muchas gracias. Yo sí que me siento con ustedes, es un lujo, y nada, siempre que estoy con los dominicanos me transmiten alegría y buenos sentimientos. Entonces nada, seguimos en contacto, tiene ahí mi correo, y si no, a través de María o Melania, estamos siempre muy contactados, ¿vale? Hasta luego, un gusto para todos. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a todos ustedes que vaya bien. Por haber estado con nosotros en el día de hoy. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Son las 3 de la tarde, un evento bastante lleno. Muchas gracias por haber venido y apoyado a la sociedad sobre todo este tema tan interesante. Y sin mucho preámbulo vamos a pasar al almuerzo que tenemos preparado para todos ustedes. Muchas gracias.